Cuando el pensamiento de alguien regresa a tu mente una y otra vez, sin aviso y sin esfuerzo, no es un simple recuerdo mal acomodado, es una señal. Algo en tu interior está respondiendo a una llamada silenciosa. No ocurre por debilidad, ni por obsesión, ni por falta de voluntad. Ocurre porque la conciencia no es un sistema cerrado, es un campo vivo, sensible e interconectado. Pensar constantemente en una persona no es un accidente psicológico, es una forma de resonancia. Así como dos cuerdas afinadas en la misma nota vibran juntas aunque no se toquen, dos conciencias que han interactuado de manera significativa continúan respondiéndose más allá del tiempo y la distancia, no porque lo decidan, sino porque así funciona la estructura profunda de la realidad. Durante años se nos enseñó que el pensamiento ocurre solo dentro del cerebro, que es un evento privado, aislado, sin impacto externo, pero esa idea empieza a resquebrajarse cuando observamos con atención. El cerebro no crea la conciencia, la sintoniza. Funciona como un receptor y un transmisor dentro de un campo mucho más amplio de información. Cada pensamiento genera una configuración energética. Cada emoción la amplifica o la distorsiona. Cuando piensas de manera repetida en alguien, no estás simplemente accediendo a un archivo mental. Estás activando un patrón específico dentro de ese campo compartido. Estás tocando una nota que no solo te pertenece a ti. Las tradiciones antiguas lo supieron siempre. Lo llamaron de distintas formas. Red invisible, tejido del mundo, mente universal. Hoy comenzamos a nombrarlo con otros términos, pero la esencia es la misma. Todo está en contacto. Todo informa a todo. Hay algo importante que entender desde el principio. No todas las repeticiones mentales son iguales. No todo pensamiento persistente tiene el mismo origen ni el mismo efecto. La diferencia no está en la persona en la que piensas, sino en el lugar interno desde el que piensas. Un pensamiento nacido de la plenitud es ligero. No aprieta, no exige, no invade. Aparece, ilumina y se va. En cambio, un pensamiento nacido de la carencia se vuelve circular. Regresa una y otra vez porque intenta llenar un vacío que no sabe cómo cerrarse. Ese tipo de pensamiento no busca conectar, busca sostenerse. Cuando una persona ocupa tu mente de forma constante, conviene detenerse y observar la sensación que acompaña a ese pensamiento. No la historia, no el recuerdo, sino la sensación corporal y emocional. ¿Hay expansión o hay tensión? ¿Hay calma o hay urgencia? Esa respuesta es más reveladora que cualquier explicación racional. El campo de la conciencia responde a la coherencia. Cuando una emoción y un pensamiento están alineados, la señal es clara. Cuando están en conflicto, la señal se vuelve ruido, y el ruido también se transmite. Existen estudios que muestran algo inquietante y fascinante al mismo tiempo. Cuando dos personas han establecido un vínculo profundo, sus patrones neuronales pueden mostrar sincronías incluso cuando están físicamente separadas. No siempre, no en todos los casos, pero ocurre lo suficiente como para cuestionar la idea de que estamos completamente aislados unos de otros. Esto no significa que exista una comunicación constante y consciente. La mayoría de las veces es sutil. Se manifiesta como una intuición repentina, un recuerdo que aparece sin motivo, un cambio de ánimo que no se puede explicar, un sueño particularmente vívido. El cuerpo percibe antes de que la mente entienda. Pensar en alguien es emitir una señal. La pregunta no es si la señal llega, la pregunta es cómo llega. Cuando el pensamiento está cargado de miedo, de necesidad o de control, la señal transporta esa información. No importa cuán bonitas sean las palabras que repitas mentalmente. El campo no responde a las palabras, responde a la frecuencia emocional que las sostiene, y esa frecuencia es percibida, aunque no sea interpretada de forma consciente. Por eso a veces ocurre algo que desconcierta. Piensas intensamente en alguien, deseas acercarte, deseas conexión, pero la persona se aleja, no porque no haya recepción, sino porque lo que llega no se siente libre, se siente pesado. El sistema humano detecta la presión incluso cuando no puede explicarla. Esto no es castigo ni rechazo moral, es autorregulación. Todos los organismos tienden al equilibrio. Cuando una energía llega cargada de demanda, el otro busca inconscientemente restablecer distancia. En cambio, cuando el pensamiento nace del respeto y de la aceptación, ocurre lo contrario. No hay tirantez, no hay urgencia. El pensamiento se vuelve un gesto silencioso, una presencia que no invade. Esa calidad se percibe como seguridad, como descanso,
como familiaridad sin amenaza. Hay una diferencia profunda entre pensar en alguien y aferrarse a alguien mentalmente. Pensar es permitir que la imagen aparezca y se disuelva. Aferrarse es intentar retenerla, controlarla, prolongarla. Lo primero es comunicación. Lo segundo es interferencia. Muchos confunden intensidad con amor, pero la intensidad suele ser un síntoma de desbalance interno. El amor no necesita insistir, no necesita repetirse compulsivamente. Su movimiento es natural, no forzado. Cuando el pensamiento se vuelve obsesivo, no está señalando la fuerza del vínculo, sino la fragilidad de un límite interno. Algo en ti está buscando completarse a través del otro, y ningún pensamiento, por persistente que sea, puede cumplir esa función sin generar desgaste. Aquí aparece una verdad incómoda, pero necesaria. La persona en la que piensas no es la causa de tu inquietud. Es el disparador. El contenido real del pensamiento eres tú mismo. Tus expectativas, tus miedos, tus carencias no resueltas. El campo de la conciencia no separa, refleja, amplifica lo que ya está activo en tu interior. Por eso pensar en alguien puede convertirse en una oportunidad de autoconocimiento si sabes observarlo sin juicio. Cuando notes que el pensamiento regresa, no intentes expulsarlo. Tampoco lo alimentes con historias. Obsérvalo como un fenómeno. Pregúntate qué emoción lo sostiene. No por qué pienso en esta persona, sino qué siento cuando aparece. Esa simple pregunta cambia la dirección de la energía. Te devuelve al centro. Existe un principio en la física moderna llamado entrelazamiento. Dos partículas que han interactuado permanecen correlacionadas, sin importar la distancia. Lo que le ocurre a una se refleja en la otra de forma inmediata, no como transmisión de información clásica, sino como coherencia compartida. Si eso ocurre a nivel subatómico, resulta ingenuo pensar que no tenga un equivalente en los sistemas vivos, especialmente en los humanos, cuya complejidad relacional es inmensa. Las experiencias compartidas dejan huella. El contacto emocional crea estructuras de información duraderas. Por eso pensar en alguien con quien hubo intimidad no se parece en nada a pensar en un extraño. Hay un canal ya abierto, una memoria viva en el campo. El pensamiento circula con mayor facilidad porque el camino ya existe. Pero que exista un canal no significa que deba usarse sin conciencia. Toda conexión requiere responsabilidad. No todo lo que puede transmitirse debería hacerlo desde cualquier estado interno. Pensar en alguien desde la calma es distinto a pensar desde la ansiedad. Desde la gratitud es distinto a pensar desde el miedo a perder. El contenido aparente puede ser el mismo, pero la frecuencia es completamente diferente. El campo no responde a la intención declarada, sino a la coherencia interna. Puedes decirte que amas, pero si por debajo hay miedo, el miedo es lo que viaja. Aquí hay una clave esencial. El pensamiento más poderoso no es el más repetido, sino el más limpio. El que no busca nada a cambio. El que no intenta provocar una respuesta. Ese pensamiento no ata, libera. Cuando aprendes a pensar en alguien sin necesitar que cambie, sin exigir que se acerque, sin esperar que confirme tu valor, algo se ordena. El vínculo deja de ser una lucha invisible y se convierte en un espacio de respeto, incluso en la distancia. Y ocurre algo paradójico. Cuando sueltas la necesidad de que el otro responda, la comunicación se vuelve más clara, no siempre en forma de encuentro, pero sí en forma de paz. El pensamiento insistente pierde fuerza cuando ya no cumple una función compensatoria. Cuando te das a ti mismo lo que estabas intentando obtener a través del otro, el sistema se relaja. Pensar constantemente en alguien no es un error, es un mensaje. Pero el mensaje no habla del otro, habla de tu estado de conciencia en ese momento de tu vida. Si sabes escucharlo, el pensamiento deja de dominarte y se convierte en maestro. Aquí es donde la mayoría se detiene, pero aún hay un nivel más profundo que casi nadie explora. Un nivel donde el pensamiento no solo conecta, sino que actúa incluso cuando la mente consciente descansa. Ahí entramos en el territorio del doble, de los encuentros invisibles, de los procesos que continúan más allá de la vigilia. Cuando la mente consciente se aquieta, cuando el cuerpo duerme y las defensas del ego se relajan, el campo de la conciencia se vuelve permeable. Es en ese estado donde ocurren los encuentros más profundos y menos comprendidos, no porque sean irreales, sino porque no pasan por el filtro de la lógica ordinaria. Existe una dimensión de la experiencia humana que no se manifiesta como pensamiento verbal, sino como presencia.
no es imaginación ni fantasía, es una extensión funcional de la conciencia. A eso me refiero cuando hablo del doble, no como un mito ni como una creencia, sino como un fenómeno observable en estados ampliados de percepción. El doble es la organización energética de tu conciencia cuando no está limitada por la identificación con el cuerpo físico. No se mueve en el espacio como lo entendemos, sino en el campo de información compartido, y se activa de forma natural en los sueños profundos, en meditaciones intensas y especialmente cuando hay una carga emocional sostenida hacia otra persona. Por eso cuando piensas constantemente en alguien, el vínculo no se detiene al apagar la luz o cerrar los ojos, continúa operando en otro nivel. Muchas personas creen que sueñan con alguien porque no han podido olvidarlo. En realidad muchas veces ocurre lo contrario. No puedes dejar de pensar en alguien porque el vínculo aún está activo en el plano donde la mente racional no gobierna. Esto explica un fenómeno común y desconcertante. Dos personas que ya no se hablan, que incluso han tomado caminos distintos, comienzan a soñar una con la otra de manera simultánea. Los sueños no son idénticos, pero la sensación es la misma: encuentro, conversación, cierre o reactivación. No es coincidencia, es procesamiento compartido. En el sueño, el tiempo no funciona de forma lineal. El campo reorganiza la información pendiente. Las emociones que no pudieron expresarse despiertos buscan resolución allí donde no hay máscaras. Por eso algunos vínculos parecen terminar en la vida diaria, pero continúan resolviéndose en silencio durante meses o incluso años. Cuando el pensamiento persistente se combina con una carga emocional no resuelta, el doble actúa como mediador. Intenta completar lo que quedó abierto, no para forzar un regreso, sino para restaurar coherencia en el sistema. Aquí aparece una distinción crucial. No todo encuentro en el campo busca unión. Muchos buscan separación consciente, cierre verdadero, integración sin apego. Y cuando ese proceso se resiste en la vigilia, se manifiesta en los sueños. Por eso, intentar bloquear el pensamiento o negar la conexión suele intensificarla. El campo no responde a la represión, responde a la comprensión. Hay personas que interpretan estos fenómenos como señales de destino, almas gemelas o promesas eternas. Esa interpretación suele nacer del deseo, no de la observación. El campo no garantiza permanencia, garantiza interacción mientras haya información pendiente de integrar. Pensar constantemente en alguien no significa que deban estar juntos. Significa que algo entre ambos aún no ha encontrado su forma final, y esa forma puede ser unión, pero también puede ser despedida sin dolor. Cuando comprendes esto, el pensamiento deja de ser una cadena y se convierte en un proceso natural de ajuste. Ya no lo usas para imaginar futuros ni para revivir pasados. Lo observas como un movimiento del sistema buscando equilibrio. Existe una práctica simple y poderosa para facilitar este proceso. No es ritual, no es sugestión, es coherencia interna. Antes de dormir, lleva tu atención al pecho. Respira lento. Trae a la mente a la persona que aparece con insistencia. No hables, no pidas, solo reconoce su presencia en tu campo. Luego formula internamente una frase clara y honesta, sin dramatismo. Algo como: agradezco lo compartido, libero lo que ya no necesita continuar, permito que cada uno siga su camino en paz. No intentes sentir algo especial, la intención coherente es suficiente. Al repetir esto durante varios días, algo se reorganiza, los sueños cambian, el pensamiento pierde carga, no porque la conexión desaparezca, sino porque se transforma. Pasa de ser un lazo tenso a una memoria integrada. Muchas personas temen soltar porque confunden soltar con perder, pero soltar no elimina la experiencia, la coloca en su sitio correcto. Lo que fue, fue, lo que es, y lo que no puede continuar se disuelve sin violencia cuando se le permite. Hay un indicador claro de que el proceso está madurando. El pensamiento deja de ser compulsivo, aparece con suavidad, a veces como gratitud, a veces como recuerdo neutro. Ya no exige atención constante, ya no interfiere con el presente. En ese punto, la conexión ha cumplido su función, no necesariamente en términos de relación externa, sino en términos de crecimiento interno. Aquí conviene decir algo importante. No todo pensamiento persistente tiene que ver con amor romántico. A veces la persona que ocupa tu mente representa una parte de ti que aún no integras, una versión pasada, una herida, una posibilidad no vivida.
El campo utiliza figuras conocidas para señalar procesos internos. Cuando entiendes esto, dejas de preguntar qué siente la otra persona y comienzas a preguntar qué está despertando en ti. Esa es la pregunta correcta. El pensamiento insistente se vuelve problemático solo cuando se interpreta de forma literal y egocentrada, cuando se cree que todo gira en torno al otro, pero cuando se interpreta como un símbolo vivo de tu estado de conciencia, se vuelve una guía precisa. El campo no se equivoca, no envía señales al azar. Lo que se repite está pidiendo atención, no acción impulsiva. Existe una madurez particular que llega cuando ya no necesitas confirmar la conexión, cuando ya no buscas señales, mensajes o coincidencias para sentirte validado. En ese estado, el pensamiento pierde poder sobre ti y, curiosamente, la relación con los demás se vuelve más auténtica, no porque controles menos, sino porque ya no intentas controlar. Pensar en alguien desde la libertad es muy distinto a pensar desde la dependencia. En el primer caso, el pensamiento es breve y claro. En el segundo, es ruidoso y circular. El cuerpo siempre sabe la diferencia. Si cada vez que piensas en esa persona tu respiración se agita, hay apego. Si se suaviza, hay aceptación. Esa es una medida sencilla y confiable. La conciencia no busca poseer, busca comprender, y cuando comprende, descansa. Quizás la mayor enseñanza de pensar constantemente en alguien no tenga que ver con el vínculo en sí, sino con el entrenamiento de la atención. Aprendes a observar sin reaccionar, a sentir sin aferrarte, a amar sin necesitar. Ese es un nivel de conciencia poco común, pero profundamente liberador. Cuando llegas ahí, ocurre algo que no puede forzarse. Las relaciones que deben continuar lo hacen con naturalidad. Las que no, se disuelven sin resentimiento. Y en ambos casos, hay paz. El pensamiento deja de ser un mensajero ansioso y se convierte en un eco suave de algo que ya fue integrado. Si hay algo que conviene recordar, es esto. Nada que sea auténtico necesita ser sostenido por la fuerza del pensamiento. Lo real se sostiene solo. Y cuando comprendes eso, la mente aprende, por fin, a soltar.